Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy experimentaremos más cosas buenas en la vida juntos. Queremos compartir con ustedes el tema de la bondad, que es algo muy profundo en nuestros corazones. Por favor, despierten la compasión y la bondad en sus corazones. Empezamos con una historia como esta. Un día que hacía más calor de lo normal, una heladería estaba de promoción. Habían bajado el precio de los cucuruchos de helado de coco porque este helado tenía muchos ingredientes y querían estimular la demanda para vender más. Un niño de 12 años entró en la tienda y se sentó en una mesa cerca de la puerta. Hacía calor afuera, con mucha gente y tráfico haciendo que el ambiente fuera aún más caluroso. Con este clima, un vaso de helado refrescante es un paraíso realmente refrescante. La camarera se acercó y saludó al niño, a quien el niño le devolvió el saludo con una cálida sonrisa. La camarera preguntó: «Hola, ¿qué tipo de helado te gustaría?». El niño respondió: «¿Cuánto cuesta una taza de helado de chocolate?». La camarera respondió: 50 céntimos el vaso de chocolate. El niño revisó y contó las monedas que tenía en el bolsillo y preguntó además: «¿Cuánto cuesta una taza de helado de coco?». En ese momento, el restaurante estaba bastante lleno, mientras que otras mesas también estaban llenas de gente esperando. La camarera parecía fruncir el ceño y parecía un poco impaciente. Ella respondió: 37 centavos. El niño volvió a contar el dinero que tenía y anunció que compraría una taza de helado de coco por 37 centavos. Luego, el camarero trajo el helado de coco, dejó la cuenta sobre la mesa y se alejó de mal humor. El niño terminó de comer su helado y pagó en la caja. Pero la acción anterior que sorprendió y reflexionó a la camarera fue que cuando el chico se fue, le dejó una propina de 13 centavos. Después de escuchar esta historia aparentemente simple, también nos hace aprender una lección valiosa para nosotros mismos y debemos compartirla con nuestros seres queridos. Sé amable con los demás incluso cuando te lastimen. Después de escuchar esta historia aparentemente simple, también nos enseña una lección valiosa que debemos compartir con nuestros seres queridos. Sé amable con los demás, incluso cuando te lastimen. 1. El poder de la bondad en la vida moderna. A medida que la vida se vuelve más moderna, es más fácil que las personas se dejen llevar por el poder de las cosas materiales y, sin embargo, logren sus objetivos. Por eso, ser amable es aún más importante. La bondad siempre se ha considerado un valor hermoso, una cualidad extremadamente noble, imbuida de humanidad. La bondad comienza con cosas muy pequeñas, muy cercanas a la vida cotidiana. La bondad que hacemos no es solo bondad, honestidad e integridad, sino también una actitud y un comportamiento educados hacia las personas. Vivir y trabajar con estándares, vivir en amor y armonía, estar cerca, apuntar siempre a cosas positivas. Vivir con bondad significa vivir responsablemente contigo mismo, ser amable con todos los que te rodean y ser amable con tu propia conciencia. Estar dispuesto a compartir, ayudar a todos, usar siempre tu bondad para aliviar el dolor de las personas en circunstancias difíciles. Esto proviene completamente de la sinceridad, el amor y la simpatía. Vivir honestamente, nunca pensar mal de nadie y nunca hacer daño a nadie. Sin promocionarse ni preocuparse por la fama o el estatus social. Vivir tolerantes, generosos, pensar siempre en los demás y anteponer los intereses comunitarios. Cada cosa que hagamos nos ayudará a sentirnos cada vez más felices cuando damos amor y recibimos amor. Las cosas amables que hacemos son el hilo que conecta el amor entre las personas. La bondad no está muy lejos de la realidad. Si tenemos el corazón, podemos hacerlo y sentir todo su significado.
Lo que hagamos debe surgir de una buena manera de pensar y de una bella acción. Los actos de bondad nos ayudan a reconocer nuestras propias acciones y a tratar a los demás con más respeto. También hacen que las relaciones entre las personas sean más civilizadas, educadas, compasivas, comprensivas y compartidas. Si vives con bondad, todos te respetarán, te querrán y confiarán en ti. Por el contrario, si solo nos preocupamos por los intereses personales, la bondad inherente a cada persona será superada por el egoísmo, perdiendo el sentido de comunidad. Vivir con bondad no es difícil. Solo lo es cuando tenemos miedo o no estamos lo suficientemente decididos a hacerlo. La vida de cada persona es corta, por lo que no debemos vivirla eternamente y desperdiciándola, sino vivir una vida sana y significativa. Sembremos amor con acciones humanas y guiemos a las personas a tener una visión más positiva y optimista de la vida. Solo así podremos difundir acciones positivas en la comunidad, contribuyendo a eliminar la fealdad y multiplicar la belleza, según la sabiduría budista moderna. La bondad es una cualidad moral noble y la base de una sociedad civilizada y pacífica. En el budismo, la bondad se considera una de las virtudes más importantes, expresada a través de la compasión, el amor, la tolerancia y el perdón. 2. Ser amable con los demás es una acción que tiene muchos significados positivos para el individuo. 2.1. Minimizar las emociones negativas. Las emociones negativas son emociones no deseadas que causan malestar y afectan negativamente a nuestra vida. Cuando las personas se sienten heridas, suelen experimentar emociones negativas como ira, odio, tristeza, decepción, etc. Estas emociones pueden tener un impacto negativo en su salud física y mental, incluyendo 2.1.1 salud física. Las emociones negativas pueden afectar la salud física de muchas maneras, incluyendo dolor de cabeza. Las emociones negativas como la ira, el estrés y la ansiedad pueden provocar dolores de cabeza. Cuando te sientes enojado, tu cuerpo libera hormonas del estrés, como el cortisol. Estas hormonas pueden provocar la constricción de los vasos sanguíneos del cerebro y provocar dolores de cabeza. Dolor de estómago. Las emociones negativas también pueden provocar dolor de estómago. Cuando te sientes ansioso o estresado, tu cuerpo produce más ácido estomacal. Esto puede provocar dolor de estómago, náuseas y vómitos, enfermedad cardiovascular. Las emociones negativas también pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Cuando te sientes enojado o estresado, tu cuerpo produce más hormonas del estrés. Estas hormonas pueden aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de colesterol. Esto puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 2.1.2 Salud mental. Las emociones negativas también pueden afectar la salud mental de muchas maneras, incluyendo depresión. La depresión es una afección de salud mental grave que puede provocar sentimientos de tristeza, desesperanza y pérdida de interés en sus actividades favoritas. Las emociones negativas, como la ira, la frustración y el dolor, pueden aumentar el riesgo de depresión. Ansiedad. La ansiedad es una condición de salud mental común que puede causar sentimientos de preocupación, inquietud y miedo. Las emociones negativas, como el estrés, el miedo y la inseguridad, pueden aumentar el riesgo de sufrir ansiedad, trastornos del sueño. Las emociones negativas pueden dificultar conciliar el sueño o dormir bien. Cuando te sientes ansioso o estresado, tu cuerpo produce más hormonas del estrés. Estas hormonas pueden aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, dificultando el sueño. Adicciones. Las emociones negativas pueden llevar a las personas a buscar formas de escapar de ellas.
como el uso de drogas o alcohol. El uso de drogas o alcohol puede empeorar las emociones negativas y causar más problemas. Comportamiento antisocial. Las emociones negativas pueden hacer que las personas sean más propensas a participar en comportamientos antisociales, como la violencia o el crimen. Los comportamientos antisociales pueden dañar a otras personas y a la sociedad. 2.1.3 Relaciones. Las emociones son una parte natural de la vida humana. Podemos experimentar muchos tipos diferentes de emociones, incluidas emociones negativas, como ira, odio, tristeza, ansiedad, miedo, etc. Las emociones negativas pueden afectar nuestras relaciones de muchas maneras, causando distanciamiento, discusiones y daños. Distante. Cuando nos sentimos enojados, hostiles o tristes, es posible que evitemos el contacto con los demás. Esto puede provocar distanciamiento en nuestras relaciones. Por ejemplo, si estás enojado con tu pareja, es posible que evites hablar con ella o incluso verla. Esto puede hacer que tu pareja se sienta aislada y herida. Discutir. Las emociones negativas pueden hacernos discutir fácilmente con los demás. Esto puede dañar nuestras relaciones. Por ejemplo, si estás preocupado por el trabajo, es posible que te enojes fácilmente con tu familia. Esto puede provocar discusiones tensas e incluso rupturas. Daño. Las emociones negativas pueden hacer que digamos o hagamos cosas que pueden herir a los demás. Esto puede dañar nuestras relaciones. Por ejemplo, si estás molesto, podrías decirles cosas duras a tus amigos. Esto puede hacer que se sientan heridos y alienados. 2.1.4 La bondad es un acto de mostrar preocupación, cuidado y respeto por los demás. La bondad es una cualidad humana que se manifiesta a través de acciones que benefician a los demás, sin esperar nada a cambio. La bondad se puede expresar de muchas maneras diferentes, como por ejemplo, escuchar atentamente. Cuando escuchas atentamente a alguien, le estás haciendo saber que estás interesado en lo que dice. Esto puede ayudarlo a sentirse comprendido y apoyado. Ayuda a los demás. Cuando ayudas a los demás, les estás demostrando que te preocupas por su bienestar. Esto puede ayudarlos a sentirse conectados y apoyados. Saludar a alguien con una sonrisa. Una simple sonrisa puede demostrar interés y buena voluntad. Agradecer a alguien. Un agradecimiento sincero puede mostrar tu agradecimiento por una persona o algo que ha hecho. La bondad tiene muchos beneficios, tanto para el que la recibe como para el que la da. Para el que la recibe, la bondad puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y fortalecer las relaciones. Para el que la da, la bondad puede ayudar a mejorar la autoestima, la sensación de bienestar y la conexión con los demás. La bondad también puede ayudar a crear un mundo más positivo y armonioso. Cuando somos amables con los demás, estamos enviando el mensaje de que nos importa su bienestar. Esto puede ayudar a reducir el conflicto y la violencia. Y crear una sociedad más justa y equitativa. Ser amable con los demás no siempre es fácil. A veces, podemos sentirnos heridos o enojados con alguien, y puede ser difícil ser amable con ellos. Sin embargo, es importante recordar que la bondad es una elección. Podemos elegir ser amables con los demás, incluso cuando es difícil. Cuando somos amables con los demás, estamos enviando el mensaje de que no nos importa lo que nos hayan hecho. Esto puede ser difícil de hacer, pero es importante recordar que la bondad es una fuerza poderosa que puede ayudar a curar el dolor y el resentimiento. Ser amable con los demás también nos ayuda a desarrollar la compasión y la tolerancia. La compasión es la capacidad de comprender y empatizar con los sentimientos de los demás. La tolerancia es la capacidad de perdonar las deficiencias de los demás.
Cuando somos amables con los demás, les mostramos que comprendemos sus sentimientos y que estamos dispuestos a perdonarlos. Esto puede ayudarnos a desarrollar nuestra compasión y tolerancia. Ser amable con los demás es una elección que puede tener un impacto positivo en nuestras vidas y en el mundo. 2.1.5 Mejorar la inteligencia. La inteligencia es la capacidad de pensar, analizar y evaluar con claridad. Cuando somos amables con los demás, nos entrenamos para tener una mente clara y alerta de varias maneras. La bondad nos ayuda a ver las cosas de manera más objetiva. Cuando otros nos lastiman, tendemos a verlos a ellos y a sus acciones de manera negativa. Podemos culparlos, juzgarlos o incluso odiarlos. Sin embargo, cuando somos amables con ellos, nos obligamos a mirarlos a ellos y a sus acciones de manera más objetiva. Estamos tratando de entender por qué hicieron lo que hicieron y analizar sus circunstancias. Esto puede ayudarnos a reducir las emociones negativas y ver las cosas de manera más justa. La bondad nos ayuda a comprender mejor a los demás. Cuando somos amables con los demás, les mostramos que nos preocupamos por ellos y que queremos comprenderlos. Esto puede ayudarnos a comprender sus pensamientos, sentimientos y motivaciones. Esto puede ayudarnos a perdonarlos y construir una relación sana con ellos. La bondad nos ayuda a perdonar a los demás. El perdón es un acto espiritual que requiere que dejemos de lado el dolor que otros nos han causado. Cuando somos amables con los demás, les mostramos que estamos dispuestos a perdonarlos. Esto puede ayudarnos a liberarnos de las emociones negativas y vivir una vida más feliz. 3. La bondad también tiene significado para la sociedad. 3.1 Crear una sociedad pacífica y civilizada. La bondad es una de las cualidades humanas más importantes. Cuando todos sean amables unos con otros, la sociedad será más pacífica y civilizada. Todos se respetarán, amarán y ayudarán unos a otros, construyendo así una sociedad mejor. Cuando las personas son amables entre sí, es más probable que se respeten entre sí. Se escucharán y comprenderán mejor. Estarán listos para ayudarse mutuamente cuando sea necesario. Esto contribuirá a la construcción de una sociedad pacífica y civilizada. 3.2 Reducir la violencia. La amabilidad también es una forma de reducir la violencia en la sociedad. Cuando las personas son amables entre sí, es menos probable que utilicen la violencia para resolver problemas. Esto ayudará a reducir la violencia en la sociedad, brindando una vida segura y feliz a todos. La violencia puede deberse a muchas causas, incluidos el odio y los agravios. Cuando las personas son amables entre sí, es menos probable que odien a los demás. Comprenderán y simpatizarán con las situaciones de otras personas. Esto ayudará a reducir el odio y el resentimiento en la sociedad, reduciendo así la violencia. 3.3 Sé amable con los demás, incluso cuando te hagan daño. La amabilidad es un acto difícil, especialmente cuando otros te lastiman. Sin embargo, ser amable con otra persona incluso cuando esa persona te lastima es un acto noble. Esta acción muestra tu tolerancia, perdón y bondad. Para ser amable con otra persona, incluso cuando esa persona te lastima, necesitas tener una mente tranquila y clara. Debes comprender que todo el mundo comete errores y tiene defectos. Cuando otros te lastimen, trata de mirar el problema objetivamente, compréndelos y perdónalos. Recuerda, perdonar no significa olvidar lo que hizo. Significa aceptar lo que pasó y seguir adelante con tu vida. El perdón puede ayudarte a liberarte de las emociones negativas y encontrar la paz interior. 4. Hay algunas maneras en que podemos ser amables con los demás, incluso cuando esa persona te lastima.
4.1 Respira profundamente y relájate. Cuando te sientes enojado, tu cuerpo produce grandes cantidades de hormonas del estrés, como el cortisol. Esta hormona puede hacerte sentir inquieto, irritable y tener dificultad para pensar con claridad. 4.1.1 El mecanismo biológico de la respiración profunda y la relajación es el siguiente. Cuando respiras profundamente, ayudas a tu cuerpo a absorber más oxígeno. El oxígeno es un nutriente importante para el cerebro, ya que ayuda a que el cerebro funcione de manera más efectiva. La respiración profunda también ayuda a estimular el sistema nervioso parasimpático, responsable de los estados de relajación y calma. Cuando se estimula el sistema nervioso parasimpático, el cuerpo produce la hormona oxitocina, una hormona que ayuda a sentirse cómodo y tranquilo. Instrucciones para respirar profundamente y relajarse: siéntate o párate con la espalda recta y los pies separados a la altura de los hombros. Coloca tu mano sobre tu vientre. Inhala lenta y profundamente por la nariz. Tu vientre se expandirá. Exhala lenta y suavemente por la boca. Tu abdomen se desinflará. Repite de 5 a 10 veces. Mientras respiras profundamente, concéntrate en tu respiración. Siente cómo tu vientre se expande al inhalar y cae al exhalar. Trate de mantener tu respiración constante y rítmica. 4.1.2 La respiración profunda y la relajación aportan muchos beneficios para la salud física y mental, entre ellos, reducir el estrés y la ansiedad, mejorar el estado de ánimo, mejorar la concentración y la memoria, alivio del dolor, fortalecer el sistema inmunológico. 4.2 Ponte en el lugar de los demás. 4.2.1 ¿Por qué es importante ponerse en el lugar del otro cuando nos sentimos enojados? Tendemos a centrarnos en lo que otros nos han hecho mal. Podemos sentirnos heridos, traicionados o amenazados. Esto puede dificultarnos la visión objetiva de los problemas. Por ejemplo, si un amigo tuyo hizo algo que te decepcionó, es posible que te sientas enojado y resentido. Puedes criticarlos, culparlos o incluso cortar el contacto con ellos. Sin embargo, si te pones en su lugar, podrás comprender que es posible que hayan tenido una razón legítima para sus acciones. Por ejemplo, tal vez esté pasando por un momento difícil en su vida y no tenga la intención de hacerte daño. 4.2.2 ¿Cómo ponerse en el lugar de los demás? Hay varias maneras de ponerse en el lugar de otra persona. Una forma sencilla es imaginarse a sí mismo en su situación. Piensa en lo que sentirías y pensarías si estuvieras en su situación. También puedes intentar preguntar a otras personas sobre sus pensamientos y sentimientos. Escúchalos activamente y trata de comprender su punto de vista. 4.2.3 Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerte a ti mismo o a otras personas para ayudarte a ponerte en su lugar. ¿Qué sientes? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué haces eso? ¿Qué quieres que haga yo? 4.2.4 ¿Cómo ponerse en el lugar de los demás? Para ponernos en el lugar del otro podemos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué siente esa persona? Las emociones de una persona son el factor más importante a considerar a la hora de ponerse en su lugar. Cuando comprendemos las emociones de otras personas, comenzamos a comprender por qué se comportan como lo hacen. Hay muchas formas de determinar las emociones de otras personas. Podemos confiar en su lenguaje corporal, tono de voz y palabras. Por ejemplo, si una persona frunce el ceño y habla en tono enojado, es posible que se sienta enojado. ¿Qué podrían estar pensando? Los pensamientos de una persona también pueden influir en su comportamiento. Cuando entendemos cómo piensan otras personas, comenzamos a comprender por qué se comportan como lo hacen. Hay muchas formas de determinar lo que piensan otras personas.
Podemos confiar en lo que dicen, lo que hacen y lo que no dicen. Por ejemplo, si una persona habla de experiencias negativas del pasado, es posible que esté pensando en el trauma que ha sufrido, que podrían estar experimentando. Las circunstancias de una persona también pueden influir en su comportamiento. Cuando comprendemos las circunstancias de otras personas, comenzamos a comprender por qué se comportan como lo hacen. Hay muchas maneras de determinar la situación de otra persona. Podemos confiar en lo que dicen, en lo que hacen y en lo que sabemos sobre ellos. Por ejemplo, si una persona habla de dificultades económicas, es posible que esté experimentando mucho estrés y presión. 4.2.5 Ponerse en el lugar del otro aporta muchos beneficios, entre ellos, reducir el estrés y la ira. Cuando nos ponemos en el lugar de otras personas, comenzamos a comprender por qué se comportan como lo hacen. Esto puede ayudarnos a reducir los sentimientos de estrés y enojo. Por ejemplo, si estás enojado con un amigo porque hizo algo que te decepcionó, intenta ponerte en su lugar. Es posible que se dé cuenta de que no tenía la intención de lastimarlo y que tenía sus propias razones para sus acciones. Esto puede ayudarte a sentirte mejor y a perdonarlos más fácilmente. Aumenta la empatía y la simpatía. La empatía es la capacidad de comprender y compartir las emociones de los demás. La simpatía es la capacidad de preocuparse y querer ayudar a los demás. Ponerse en el lugar de otra persona es una excelente manera de desarrollar empatía y simpatía. Cuando nos ponemos en el lugar de otra persona, comenzamos a comprender sus sentimientos y a sentir compasión por ella. Esto puede motivarnos a tomar medidas para ayudarlos, construir mejores relaciones. Las buenas relaciones se basan en la comprensión, el respeto y la confianza. Cuando nos ponemos en el lugar de los demás, empezamos a comprenderlos mejor. Esto puede ayudarnos a construir relaciones basadas en la comprensión y la empatía. Por ejemplo, si estás intentando entablar una relación con un nuevo amigo, intenta ponerte en su lugar. Quizás te des cuenta de que tienen intereses y valores diferentes a los tuyos. Esto puede ayudarte a comprenderlos mejor y acercarte a ellos. 4.3 Intenta pensar en cosas positivas. La mente humana tiende a centrarse en lo negativo más que en lo positivo. Esto se debe a que nuestros cerebros están programados para prestar atención a amenazas potenciales. En el pasado, cuando la gente vivía en la naturaleza, las amenazas potenciales podían ser grandes, como los animales salvajes, las inclemencias del tiempo o las enfermedades. Si las personas no prestaban atención a estas amenazas, podían resultar heridas o incluso muertas. Por lo tanto, nuestro cerebro ha desarrollado un mecanismo para ayudarnos a prestar atención a amenazas potenciales. Este mecanismo se llama percepción selectiva. La percepción selectiva es la capacidad del cerebro para prestar atención a la información que es relevante para la amenaza. La percepción selectiva nos facilita prestar atención a las cosas negativas que a las positivas. Por ejemplo, si estás caminando por el bosque y escuchas un ruido extraño, es fácil prestarle atención y pensar que es una amenaza, impacto del pensamiento negativo. Cuando nuestra mente está atormentada por pensamientos negativos, fácilmente nos enojamos y nos resulta difícil tratar a los demás con amabilidad. Sentirse enojado es una respuesta humana natural a las amenazas. Sin embargo, si siempre nos sentimos enojados, nos costará controlarnos y fácilmente nos comportaremos de forma violenta. Además, cuando pensamos siempre en cosas negativas, nos sentiremos tristes, deprimidos y decepcionados. Estas emociones negativas nos dificultan pensar con claridad y tratar a los demás con amabilidad. El impacto del pensamiento positivo, por el contrario, cuando pensamos en cosas positivas, nos sentiremos más alegres,
felices y relajados. Esto nos facilitará pensar con claridad y tratar a los demás con más amabilidad. El sentimiento de felicidad es un estado mental positivo que nos ayuda a sentirnos en paz, satisfechos y enamorados de la vida. Cuando nos sentimos felices, fácilmente perdonaremos y olvidaremos los errores de otras personas. También nos resultará más fácil simpatizar y ayudar a los demás. 4.3.1 Para pensar en cosas positivas podemos hacer lo siguiente. Concéntrate en las cosas buenas de tu vida. Cuando nos concentramos en las cosas buenas de la vida, nos distraemos menos con pensamientos negativos. Esto nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, mejorando nuestro estado de ánimo y salud física. Hay muchas maneras de centrarnos en las cosas buenas de la vida. Una forma sencilla es tomar un tiempo cada día para pensar en las cosas por las que estás agradecido. Puedes escribir una lista de cosas por las que estás agradecido o simplemente tomarte unos minutos para pensar en las cosas que te hacen sentir agradecido. Otra forma de centrarnos en las cosas buenas de la vida es pasar tiempo con tus seres queridos. Nuestros seres queridos pueden brindarnos alegría, apoyo y motivación. Además, también puedes dedicar tiempo a hacer cosas que te hagan feliz. Las actividades activas pueden ayudarte a aliviar el estrés y a pensar de forma más positiva. Haz una lista de cosas por las que estás agradecido. Hacer una lista de las cosas por las que estás agradecido es una excelente manera de centrarte en las cosas buenas de la vida. Cuando escribas las cosas por las que estás agradecido, empezarás a notar más las cosas buenas de tu vida. Puedes escribir una lista de cosas por las que estás agradecido diariamente, semanalmente o mensualmente. Puedes escribir cualquier cosa por la que estés agradecido, como por ejemplo, tus seres queridos, tus logros. Están pasando cosas buenas en el mundo, las pequeñas cosas de la vida te hacen sentir feliz. Leer libros o ver películas activamente. El contenido positivo puede ayudarte a tener una perspectiva más optimista de la vida. Cuando lees libros positivos o miras películas, estás expuesto a historias, personajes y mensajes positivos. Esto puede ayudarte a sentirte más optimista y esperanzado. Al elegir libros o películas para ver, elige contenido que sea positivo, inspirador y que pueda ayudarte a sentirte mejor contigo mismo y con tu vida. 4.3.2 Pensar en cosas positivas tiene muchos beneficios, incluyendo reducir el estrés y la ansiedad. Cuando pensamos en cosas positivas, nuestro cerebro libera hormonas de la felicidad, como la dopamina y la serotonina. Estas hormonas tienen un efecto relajante sobre los músculos, reducen el ritmo cardíaco y la presión arterial, ayudándonos a sentirnos más calmados y relajados. Además, cuando nos centramos en las cosas positivas, estamos menos distraídos por los pensamientos negativos. Esto nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, mejorar el estado de ánimo. Pensar en cosas positivas también puede ayudar a mejorar nuestro estado de ánimo. Cuando pensamos en las cosas buenas de la vida, nos sentimos más felices, satisfechos y con ganas de vivir. Un estudio de la Universidad de California, Berkeley, encontró que las personas que dedican tiempo cada día a escribir sobre cosas positivas tienen una mejor salud mental y se sienten menos tristes, ansiosas y estresadas que las que no lo hacen. Fortalecer la salud física. Pensar en cosas positivas también puede ayudar a fortalecer nuestra salud física. Los estudios han demostrado que las personas con una actitud positiva tienen un menor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, cáncer y depresión. Un estudio de la Universidad de Pensilvania encontró que las personas con una actitud positiva tienen más probabilidades de vivir más tiempo que las personas con una actitud muy negativa. Construir relaciones más sólidas.
Pensar en cosas positivas también puede ayudarnos a construir relaciones más sólidas. Cuando tenemos una actitud positiva, es más fácil comunicarnos y conectarnos con los demás. Además, cuando pensamos en cosas positivas, es más fácil perdonar y olvidar los errores de los demás. Esto nos ayuda a construir relaciones más fuertes y saludables. Siempre esperamos que encuentren algo bueno en este artículo. Siempre les deseamos felicidad y paz. Les deseamos una vida feliz, saludable, útil y longeva.